Mira, actualmente creo que la política no es del interés de los jóvenes, ¿no? La política misma, creo yo, porque últimamente, por las mismas circunstancias que vienen ocurriendo desde la década del 90, la juventud, por lo menos, bueno, contemporáneas a mí o a ti, quizá Gustavo, simplemente están de espaldas al quehacer político, ¿no? Y en ese sentido, pensar que de algún modo van a incubar ideas de revolución, ideas referidas a la lucha armada, en realidad es un poco lejano, ¿no? Aunque eso no escapa a algunas excepciones que seguramente en las universidades, sobre todo, existen grupos de jóvenes que todavía siguen pregonando el discurso que sí fue, sin lugar a dudas, parte del quehacer político, del debate político en los años 60 y 70, ¿no? Creo que por la misma época y por las mismas circunstancias de lo que se estaba viviendo, el debate ideológico fue muy marcado, ¿no? No solamente en Lima, sino también en provincias, ¿no? Sobre todo en Ayacucho, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que hacía poco había sido reabierta y que definitivamente, ¿no? Fue un foco ideológico bastante importante, ¿no? No olvidemos que ahí se incubaron partidos de izquierda como no solamente Sendero Luminoso, también estuvo Vanguardia Revolucionaria, estuvo la UDP, estuvo Pucallacta, ¿no? Que es considerada la prima hermana de Sendero Luminoso, ¿no? Y definitivamente los 70 fueron absolutamente diferentes en cuanto al interés político de la juventud por este tipo de temas, ¿no? Exacto. El día de hoy, lamentablemente, la única forma de hacer mención a un proceso armado es simplemente la cuestión del sicariato, ¿no? Como tú bien mencionas, ¿no? Los jóvenes ahora no tienen idea, ¿no? De lo que pasó en los 70, de lo que pasó en los 80, ni siquiera de lo que pasó en los 90, ¿no? Y eso deja reflejado claramente no solamente el poco interés por la política, sino que otro tipo de ocupaciones, de circunstancias, ¿no? De tiempos, definitivamente terminan ocupando sus espacios y que nos llevan a circunstancias mucho más acordes con lo que estamos viviendo el día a día, ¿no? Que es este tipo de problemas sociales que tenemos, como por ejemplo el sicariato, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un rol, ¿no es cierto? Tienen un rol. Y ellos definitivamente están en función a un comando, ¿no? En función a los jefes de turno, llámese presidente o no, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y siempre seguramente van a estar prestas a actuar en la circunstancia que les toque, ¿no? En los 60 definitivamente actuaron combatiendo a las guerrillas, pero si es una degradación de la actividad que le corresponde a las Fuerzas Armadas, dentro del marco de la legalidad, dentro de sus atribuciones y las funciones que les compete, seguramente que no, ¿no? Porque están para defender definitivamente al país de las agresiones externas y en situaciones excepcionales también seguramente para defender a la sociedad ante situaciones complejas dentro del país, ¿no? No, lo que pasa es que, como anteriormente mencionaba Gustavo, sucede es que en este tipo de situaciones, por ejemplo, a nivel interno de los países, quien tiene a cargo el orden y este tipo de circunstancias es la policía, ¿no? De cada país. Pero lo que sucede en México ya creo que es una situación social desproporcionada en el cual la policía prácticamente ha sido desbordada y según este tipo de situaciones, pues no se decretó para que sea el ejército quien salga a apoyar a la policía, ¿no? Ahora, si eso es criticable, seguramente habrán personas que verán que la actividad del ejército no es propiamente combatir en las situaciones internas, y también seguramente habrá, pues, ¿no? Analistas políticos, sociólogos, ¿no? Que verán con buenos
con buenas determinaciones, que el ejército esté presto siempre a acudir ante situaciones que vayan en contra de la estabilidad social, ¿no? Sí, ante esa circunstancia, mira, yo lo veo un poco complicado, ¿sabes por qué? Porque en realidad históricamente la situación de la izquierda en el Perú siempre ha tenido sus matices y disgregaciones, ¿no? Y en ese sentido pensar que todas las fuerzas de izquierda hubiesen podido coincidir en un solo proyecto ideológico, o en este caso hubiesen terminado, o si da para pensar que si todas esas fuerzas hubiesen coincidido en el pensamiento de Sendero, creo que es algo utópico para la realidad que se vivió, ¿no? No nos olvidemos que el propio Partido Comunista Peruano, desde que nació, tuvo divorcios, ¿no? muy prolongados entre sí mismo a lo largo de su existencia, ¿no? En el año 64, por ejemplo, el Partido Comunista Peruano se termina dividiendo entre el Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Bandera Roja, ¿no? Guiados por un lado de Unidad a Jorge del Prado, y tenemos en el otro lado de Bandera Roja a Saturnino Paredes, y es ese Partido Comunista que precisamente termina tomando un poco más de fuerza en estas circunstancias ante el escenario político de los 60 y 70, y ese mismo partido político de Bandera Roja también se termina partiendo, ¿no? Entre las huestes de Saturnino Paredes y también de Abimael Guzmán, que posteriormente termina convirtiéndose en Sendero Luminoso, ¿no? Así que pensar si de repente hubiese triunfado, ¿no? una ideología izquierdista en un pensamiento común es un poco complicado, ¿no? Así que la situación de Nicaragua seguramente estuvo alejada de lo que pudo haber pasado en el Perú, ¿no? Desde el punto de vista del control estrictamente militar, quizás sí, porque en los años 70, cuando empieza a incubarse Sendero Luminoso, Gustavo, estaba ya en la segunda mitad de los 70, los 75 hacia adelante. Hay cables informativos en donde el presidente Morales Bermúdez, que ya años atrás había depuesto a Velasco Alvarado, él recibía informaciones de que en Ayacucho se estaba incubando, ¿no? Un proceso revolucionario, y ese gobierno militar de Morales definitivamente no le puso la atención debida, ¿no? Consideraron que simplemente eran pues estudiantes universitarios bullangueros, ¿no? Inquietos, como naturalmente existía en aquel tiempo, y creyeron que no iba a implosionar este tipo de insurrección que se estaba gestando, ¿no? Pronto, cuando ya devino en lo que posteriormente conocemos, hecho los análisis y los balances de lo que pudo haberse evitado en aquel momento, definitivamente la conclusión es que sí pudo haberse evitado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ideológico, quizá hubiese sido un tanto complejo, puesto que la ideología del marxismo, del comunismo, en aquel tiempo pues era la política de moda, ¿no? Era la ideología de moda, ¿no? Se estaban gestando muchos grupos revolucionarios, no solamente en el Perú, sino también en el resto del continente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a los montoneros en Argentina, ¿no? Los tupamaros en el Uruguay, y las mismas FARC, ¿no? en Colombia, ¿no? Bueno, ahora está muy de moda terruquear a quien no piense de manera similar a quienes se atribuyen la lucha antisubversiva, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro que he escrito, bueno, que se llama Imperio de Sangre, he narrado algunas circunstancias, algunos pasajes de manera detallada, de lo que ocurrió, ¿no? Durante todo este proceso, pero seguramente en la actualidad se abarca este tipo de actividad ideológica a su izquierda, ante situaciones pues que definitivamente quienes están del otro lado de la vereda tratan de asociarlo inmediatamente con el terrorismo, ¿no? Es decir, si tú te consideras
de pensamiento de izquierda, definitivamente eres terrorista, ¿no? Eres senderista, ¿no? Como tú bien mencionabas, te terruquean, ¿no? Y eso creo que no contribuye definitivamente a derrotar definitivamente a las ideologías de Sendero, que por ahí seguramente todavía siguen pululando, sino que simplemente generalizan a todo aquel que no comulgue con las ideas, por ejemplo, de partidos como Fuerza Popular o del APRA mismo, ¿no? Y eso no contribuye al mismo debate serio para tratar de desterrar todo tipo de ideología sionista, ¿no? Extremista de las izquierdas de los 70 y los 80, ¿no?